Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de los ascendentes capricornianos. Y bueno, empecemos a hablar de qué es lo que significa el ascendente. El signo ascendente es donde se eleva prácticamente el signo de Capricornio en el lado este donde asciende el sol, ¿verdad? Porque el sol sube por el este y se pone por el oeste. Entonces, ese significa el signo ascendente. Siempre está, por eso está siempre en la primera casa. Entonces, cuando hablamos de lo que representa el signo ascendente representa tus acciones, lo que la gente ve de las acciones que tú tomas. Por eso es muy importante ver el ascendente porque así puedes ver de ti o de las otras personas a través de su ascendente todas las acciones que toman en las diferentes casas, departamentos de su vida o de tu vida. Entonces, vamos a hablar de casa por casa, qué es lo que el ascendente hace. Sobre todo empezamos con la primera casa que tiene que ver con tu personalidad. Ay, estoy hablando muy rápido, como todo Géminis. Géminis solar. Yo soy Géminis solar y ascendente Leo, porque hay muchas personas que se confunden y me dicen, pero tú dijiste que eras Géminis y ahora eres Leo, porque soy tres signos. Todos tenemos tres signos. Nuestra personalidad es tres signos, no solamente uno. Bueno, depende, porque tu ascendente puede ser el mismo que el solar. Y ahí sí eres 100% ese signo en tu personalidad. Pero bueno, casi 100%. Diría yo un 85%. Pero bueno, hablemos de la personalidad de Capricornios. Los capricornianos son bien reservados, son bien organizadores, conservadores, de la manera en que los ven las personas, o sea, en su parte física, son bien reservados, se visten bien reservados, siempre tapaditos, nunca hacen flashing, que le dicen flushing, nada, o sea, son bien tapaditos, bien conservadores, muy profesionales, callados, um, son bien pensativos, un poco distantes, un poco fríos por Saturno. Saturno es un planeta frío. Y el problema es que siempre son tenaces en todo lo que hacen, o sea, siempre tratan que las cosas se lleven a cabo de una manera bien ordenada porque tienen miedo en cierta manera al fracaso. ¿Y por qué digo eso? Porque algo que yo aplico, y lo he aplicado también en mi carta natal, y me sale así en mi carta natal, y entiendo por qué muchas cosas, es que aplico lo que se ve en la astrología védica, que es las amistades y enemistades entre los planetas, y yo las aplico muy bien. A mí me caen como anillo al dedo cuando las aplico en mi carta natal y también las voy a explicar un poco. Porque Capricornio tiene esa manera de ser inseguro por dentro, es porque primeramente al salir por donde está el Sol también, estamos hablando Sol y Saturno, no son amigos, son enemigos. Entonces, eso le trae, le quema esa falta de seguridad que podría tener un capricorniano. Entonces recuerden, el Sol es el ego, entonces Saturno y el Sol no son perdón, el Saturno rige o va sobre el Sol, entonces como que le quita o le baja ese ego, esa autoestima. Dije lo contrario, al principio dije no, creo que lo estoy diciendo lo contrario, a veces no me doy cuenta, pero sí, Saturno es como que le baja ese Sol a donde se levanta, entonces por eso es que más o menos, por eso digo yo interpreto de esa manera. Entonces, cuando hablamos esa es la primera casa. En la segunda casa estamos hablando de Acuario. Acuario es regido por Saturno y habla de los bienes o materiales, posesiones propias, de tu autoestima, de tu valor propio. Entonces, aquí estamos hablando de que esas personas son muy cautelosos, son muy cautelosos en lo que invierten o lo que no invierten, son muy intelectuales, y también son muy ahorradores, porque son muy cautelosos en lo que gastan. Um, Más o menos eso, ya. En la tercera tiene que ver mucho con las comunicaciones y pues está Piscis. Piscis es un signo muy dador y muy abierto. Entonces son muy espirituales también en cuanto a la comunicación, son pacifistas cuando hablan, pero también pueden ser diferentes. Por ejemplo, si hay problemas con los hermanos o con las hermanas, o sea, en el sentido de que son indiferentes, en fríos en el ámbito de que pues si me llaman bien y si no también, yo no me complico. No me complico prácticamente porque Pisces es un signo pacifista en cierta manera, muy espiritual. Entonces como que, está bien. En la casa número 4 del hogar.
está con Aries y Aries es Marte, es fuego, es compulsividad, es determinante. Entonces cuando se trata del hogar son muy protectores y disciplinados, porque acuérdense que se juntan los dos. Entonces son muy disciplinados, muy protectores de su familia, cuidan su casa, siempre buscan la manera de tener o proteger su casa, de cuidarla. En la número 5 tenemos Tauro. Y la número 5, la casa número 5 tiene que ver con el romance, con la diversión y también con los hijos y también tiene que ver mucho la cuarta casa con la educación. Entonces también son muy dadores a siempre buscar eh, un alto grado siempre de intelectualidad, porque en la cuarta casa también podemos hablar de la educación y la quinta también estamos hablando de los hijos. Entonces con la quinta, con Tauro, Tauro está regido por Venus, son muy estables, yo creo que le dan estabilidad, diría yo, a la manera de que ser con los hijos. Um, también son un poco estrictos, pero siempre creo que tienden a inculcar son siempre cosas que los hijos les guste, mucha intelectualidad, mucha creatividad. Siempre están encargados de hacer muchas cosas, pero siempre empujan a los hijos a salir adelante, sobre todo en las cosas que, pues, sobre todo las cosas que les den placer a los hijos y que de verdad les guste. No, no son tanto limitadores en eso, sino más bien empujadores en ese sentido. En la número 6 está Géminis, que tiene que ver con los enemigos, que tiene que ver con la salud, con el trabajo, con los hábitos diarios. Y en esta casa hablamos de Mercurio con Géminis. Yo no voy a decir, porque Géminis tiene muchos opositores, pero en este caso no, en el sentido que no, porque Mercurio es un signo neutral. En la parte del trabajo son muy comunicativos, en su parte habitual tiene mucho que ver con ir y venir, son rápidos, ¿verdad? Um, entonces, siempre ordenados, pero en cuanto a su trabajo, a su parte habitual, siempre son bien en tiempo, pero están aquí y allá, pero siempre a tiempo, no como Géminis, porque como están así los dos juntos, siempre se movilizan de un lugar a otro, pero siempre están a tiempo. Siempre se aseguran de que están siempre a tiempo. En la casa número 7 está Cáncer, muy emocionales en la parte de Cáncer, en sus relaciones siempre están altos y bajos como la luna. Buscan una pareja que sea bien, bien amorosa, que sea bien, que les dé ese soporte o les nutra ese amor como maternal, en cierta manera, ¿no? Sí buscan mucho esa conexión emocional con esa pareja. En la casa número 8 tenemos Leo, está regido por el Sol. Entonces, fluctúa mucho, diría yo, esta casa con los bienes en común, diría yo, con su pareja, porque la casa número 8 tiene mucho que ver con los recursos y todo lo que tiene que ver con las cosas en común que tienes con tu esposo, con tu esposa, porque son recursos externos a través de tu esposo, tu esposa o los bienes comunes con ellos. Entonces puede fluctuar mucho. Recuerden que son Saturno y Leo combinado y recuérdense que los planetas son enemigos, entonces puede fluctuar mucho, pero son bien estrictos en cuanto a sus bienes comunes, diría yo, en ese sentido. En la parte número, en la casa número 9 tiene mucho que ver con los altos rangos de estudios, con la religión tradicional, con publicidad, con distancias de viajes largos, extranjeros. Son muy analíticos y muy críticos, diría yo, en todo lo que tiene que ver con lógica en cuanto a ese sentido de la religión, en el sentido filosófico. Entonces siempre usan mucho la lógica porque pues está regido Virgo por Mercurio. Entonces recuérdense que Mercurio es un signo neutral, entonces no afecta nada con Saturno, pero tienen mucho que ver con la parte lógica, tienen que ver lógica cuando se trata de la parte filosófica, de la parte de la religión, de los estudios de alto rango. Le gusta que sea que tengan que usar mucho la lógica. En la parte 10 tenemos Libra, que tiene que ver con la imagen y con la carrera y tiene que ver mucho con la justicia y con el balance. Entonces, eso es lo que ellos quieren representar. Entonces, muchos son muy abogados, son abogados,
También pueden representar, su reputación tiene mucho que ver también con la autoridad en cierta manera, entonces sí, tiene que ver mucho con trabajos de gobierno en el sentido donde haya mucho que ver con la corte y con leyes y cosas así. En la casa número 11 tenemos Escorpio. Escorpio en la casa número 11 del círculo social y de cómo hacen esas conexiones para hacer sus ganancias a través de la casa número 11. Y tenemos Escorpio. Escorpio estamos hablando que son bien secretivos en el sentido de tipo de círculos sociales con el que están. Entonces a veces son bien callados en cuanto con quién janguean o no, o sea, con quién salen o quién no salen, sobre todo con el esposo o la esposa, o sea, son bien secretos. ¿Qué conexiones tienen o qué conexiones no tienen? Eso siempre se lo guardan. Son como, tratan de ser bien humildes en ese sentido y calladitos, ¿no? Y en la casa número 12 está Sagitario, que está muy cómodo en la 12ª casa y tiene que ver mucho con la espiritualidad, con los sueños y siempre le dan mucho, ¿cómo diría yo? Le ponen mucho énfasis en lo que sea todo lo que es la espiritualidad y la sabiduría en cuanto a esa casa y del otro reino. Siempre necesitan personas, diría yo, que se acerquen a ellos y les hablen, les sirvan de mentores. O sea, siempre buscan a alguien que les pueda alimentar un poco en la parte espiritual, sobre todo porque a veces siempre tienen ese temor y necesitan siempre a alguien que esté ahí para ellos, sobre todo en la parte espiritual y ese soporte espiritual. Si quieren saber un poquito más en la parte básica, desglosado todo lo que significan los signos y bueno, las casas, cómo se divide el círculo astral y todo eso está en un álbum aquí en mi canal que se llama Curso Astrológico, Curso Básico de Astrología. Son como 9 o 10 videos. No se olviden de suscribirse a mi canal, no se lo pierdan porque van a venir muchas cosas, muchos episodios de astrología que trato de ponerlos a diario. También así no se pierden las guías espirituales que hago con las cartas de tarot mensuales y bisemanales. Y también, ¿qué más puedo decir? También hablo de las piedras curativas. Pero bueno, no se olviden de activar la campanita cuando ustedes se suscriban, así no se pierden de las notificaciones de los videos que bajo a diario, si es posible, de astrología. No se olviden de comentar cómo se refleja en ustedes su ascendente en Capricornio o lo que ven en otras personas que tienen ascendente en Capricornio. Comenten, muy, muy importante, así todos aprendemos de todos. No se olviden de poner sus preguntas, trataré en lo posible de contestarlas cuando pueda. En la carta natal van a aprender muchas cosas y no necesitan tampoco estar solamente basados en tarot y es importante que ustedes puedan ver, cómo decir, la raíz de todo que está en la carta natal. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando en la carta natal? Ya me di cuenta, es que esto pasa. Y ustedes pueden cambiar las energías. Recuérdense, libre albedrío. Entonces uno puede ajustarse a eso y puede hacer los cambios necesarios para mejorar en la vida. Y lo que uno busca o uno lo que ve en la carta natal, a veces uno está en las carreras equivocadas y se da cuenta que eso me conviene más y lo encuentras en la carta natal. Así que bueno, aquí van a aprender mucho, así que no se olviden de compartir para que todo el mundo aprenda a aprender de sí mismo y de los demás. Les mando un beso, mucho amor, mucha luz y les repito nuevamente, no se olviden de suscribirse, darme un like, comentar y compartir. Chao, les veo en el siguiente video mañana. Chao.